hermanos. Y vamos una vez más a Lucas capítulo 24. Ven a reposar en Él. Él es tu amigo fiel. Invitación cada día. Vamos a Lucas 24. Y mis hermanos, el Señor no me dejó irme de este capítulo todavía, porque hay algo más que el Señor quiere decirnos aquí. Así que vamos allá y leemos otra vez. La ventaja es que usted sabe ya cuál es el contexto y qué está pasando. Ojalá que los otros dos mensajes el Señor haya hablado en nuestras vidas. Si podemos ver una palabra de lo que el Señor entendemos orando y estudiando el pasaje nos está alertando, es a recordar sus palabras. A recordar. Vimos que los discípulos se olvidaron en un momento. Tenían que recordar, no fue que fue un nuevo mensaje, sino recordar lo que ya ha sido hablado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, pasa igual con nosotros hoy. Señor nos permita recordar, y no solo recordar, sino entonces aplicar, obedecer y practicar su palabra. Vimos que el primer mensaje fue qué cosas se nos olvidan muchas veces. Recuerda que una de ellas fue que Dios es proveedor. Estamos en el diario vivir y hay cosas que en la vida diaria van a atacar nuestra fe. ¿Y usted cree que Dios se ha olvidado de esto? Joven, ¿usted cree que Dios se ha olvidado y nos ha puesto en una generación donde es imposible seguir a Dios? En un mundo que está contrario a Dios y que se está parando más en contra de Dios. Mire, como humanos nosotros no podemos hacer nada. Dios puede hacerlo todo. Él puede seguir salvando y lo está haciendo. Él puede seguir limpiando la vida de los jóvenes y lo está haciendo. Él puede seguir arreglando familias y matrimonios y lo está haciendo. Él quiere que su pueblo y que la gente confíe, ponga su fe más en su palabra. Es también una vergüenza ver al ser humano utilizando la palabra fe y no entender cuál es la fe que Dios está hablando en su palabra. ¿Cuál es realmente la fe que Dios espera que va a transformar a una persona? Primero le tiene que salvar y luego, mi hermano, la fe se quedó allí en la salvación. No, Dios quiere que recordemos su palabra para seguir creciendo en la fe. Amén. Ese fue el otro mensaje. Pero ahora vamos a meditar una vez más y vamos a titular esto, lo que Jesús quiere que recordemos. La misma palabra del Señor ya hablándole a ellos es lo que vamos a meditar ahora para nosotros enfocarnos en lo que Jesús se está enfocando aquí. Si hay alguien que conoce el corazón es Jesucristo. Si hay alguien que conoce más que nosotros mismos nuestras necesidades es el Señor Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo no escuchar la palabra del Señor entonces? Escuchemos, joven, escuche al Señor. Órele y pídale al Señor que le muestre su palabra para que pueda entonces usted tener salvación si no la tiene y que nuestra fe pueda crecer si tiene ya la salvación. Lucas 24. Vamos a leer del 13 otra vez al 27. Bueno, vamos a leer más adelante. Vamos más adelante para aprovechar el tiempo también. Vamos a leer desde el 25, que fue cuando el Señor le contestó. 25, Lucas 24, 25. Vamos a leer entonces al 35. Lucas 24, 25. Todos juntos, a las 3, hasta el 35. 1, 2 y 3. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria al Señor. Lo que Jesús quiere que recordemos. Se cuenta la historia de un hombre que fue condenado a muerte, y cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era un encargado de la ejecución, le preguntó si había algo, un último deseo que tenía el reo. El hombre le dijo: un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, el hombre temblaba tanto que no pudo ni siquiera beberse el vaso de agua. Entonces el príncipe le dijo: tranquilízate, que no te va a pasar nada hasta que se termine la gota de ese vaso de agua. El rey inmediatamente, escuchando esas palabras, ¿sabe lo que hizo? Tiró el vaso de agua al suelo. Y al final, por las palabras del príncipe, no pudieron echar para atrás y tuvieron que soltar al preso porque no pudieron recoger el agua. Y todo esto D.L. Moody nos está poniendo para que veamos el poder de creer en una palabra. Este hombre creyó y él tomó la ventaja de esta promesa que le había hecho el príncipe. Y cuando estaba temblando, fíjense de una manera jocosa, ¿cómo va a ser? El que prometió no podía echar para atrás ya. Y este hombre salió libre. Hermanos, el Señor quiere que confiemos más en sus palabras. Hermano, una cosa de la realidad es que todo tenemos escrito ya. Los discípulos tenían el mensaje, pero ya vimos que hay muchas cosas en la vida diaria que nos frenan. El diablo quiere poner nuestros ojos en otras cosas para que no miremos las promesas y la palabra de Dios, que ya es suficiente. No es buscar un libro después de Apocalipsis y decir: necesito algo más para este tiempo, sino que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para este tiempo presente. Dios quiere que recordemos su palabra. Fíjense ahora la respuesta del Señor allí, de lo que le digo a los discípulos, porque ya entendimos, según la revelación de lo que Dios dice que había en el corazón de ellos, ¿cómo estaba el corazón de estos discípulos? ¿Qué había? Dígame usted, según la misma palabra allí. ¿Estaba su fe fuerte? ¿Estaba su fe de una manera? ¿Habían cosas en su corazón que necesitaban entender? ¿Qué dijo el Señor que estaba pasando en sus corazones? Ahí es donde tenemos que atender nosotros. ¿Qué me dice? ¿Qué me responde? ¿Qué había? Estaban tristes. Descríbame, ¿qué más? Sus corazones estaban tristes. ¿Cómo estaban sus corazones? Con respecto a la palabra, con respecto a todo. Estaban cegados espiritualmente a la verdad del asunto, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más? Insensato, es decir, faltaba sabiduría en ese momento para aplicar lo que Dios decía. No es que le faltaba sabiduría para entender a Cristo como el Salvador, sino para aplicarla en ese momento. ¿Qué más? Tardo para creer. Así que la creencia, su fe, estaba débil en ese momento. Y hermano, mire, yo me identifico mucho. Así somos nosotros. Y seremos tentados en el sentido humano a nosotros dejar de ver, dejar de nosotros confiar y recordar cosas que el Señor ya nos ha dicho. Hermanos, si nosotros hoy le pedimos al Señor que nos ayude a confiar más toda su palabra, oye bien joven, toda su palabra, nuestra vida va a dar un cambio completo. Seremos una iglesia más poderosa y santa para la gloria del Señor. ¿Y quién quiere ser de esa manera? Amén. ¿Qué quiere Jesús que recordemos? Así como este hombre aprovechó la palabra del príncipe para salirse de esta condenación, hermano, nosotros tenemos palabras y tenemos promesas fieles del Señor, las más importantes. El Señor quiere que recordemos su palabra. Pero qué bueno, mi hermano. ¿Usted sabe cuál es la misericordia del Señor Jesús? Que así como Él habló con ellos, ya vimos en otro mensaje, Él nos habla hoy a nosotros.
No para que nos quedemos tardos, sino para que podamos creer más. No para que nos quedemos sin sabiduría en este mundo, en las decisiones que tomamos. Joven, para que te quedes insensato. No, el Señor quiere que nosotros tengamos sabiduría y hagamos su voluntad. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a recordar tus palabras. Qué bueno, Señor, que no son las palabras de este príncipe, que él no se dio cuenta que podía ser usado en su contra. Esta palabra que tú das es la más importante. Esta palabra es la que nos creó. Esta palabra es la que no pasará y que tú nos has dado para que podamos vivir por ella, Señor. Ayuda a tu pueblo a crecer en fe. Perdónanos cuando hemos sido insensatos y tardos, Señor, en aplicar tu palabra a decisiones. Y ayúdanos hoy a ser más sabios en ti, Señor, y enfoca nuestros corazones y sentidos. Padre, que no pasemos por alto tus verdades. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere Jesús que recordemos? Mire, vemos allí en el 25, según lo que habíamos leído ya en un principio, Jesús quiere primero que nosotros reconozcamos la falta de nuestra fe. El Señor estaba hablando, como hizo con sus profetas en toda la Biblia, diciéndole cuál era el pecado que había en sus corazones. Recordemos que toda debilidad es un pecado. Y el Señor, como decimos, es sincero con el pecado, porque Él es santo y Él es quien nos quiere limpiar de ese pecado. Aquí la condición del corazón era, versículo 25, entonces les digo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y está haciendo la admiración. El Señor estaba aquí empatizando. Está diciendo, ustedes tienen lo suficiente ya. Mis hijos, yo me imagino al Señor. Vamos, despierten. Sigan adelante, confiando en mi palabra, porque ya a los profetas les fue revelado, inspirado lo que ustedes necesitan. Hermanos, así mismo hoy nosotros tenemos lo suficiente de los profetas, de toda la Biblia, para vivir hoy, hermano, y crecer en la fe. Amén. Reconoce tu falta de fe, lo primero. Mire, para crecer hay que reconocer. Para crecer hay que reconocer. La fe, viendo, hermano, y predicando tantos mensajes de la fe en Hebreos 11 también, podemos decir en este contexto que la fe es creer toda la palabra de Dios. La fe no es creer que solamente Dios me ha provisto allá afuera. Y como hay gente diciendo yo tengo fe en Dios, porque reconoce que hay un Dios que lo creó y está sentado en su trono. No, mi hermano, la fe, entonces yo decir, ¿qué más ha dado Dios para que yo crea? Y me ha dado su palabra a través de su Hijo Jesucristo, hermano, para que yo pueda hoy primero reconocer mi falta de fe. Es decir, fortalecer, ¿verdad? Vamos a ver también. Yo tengo que reconocer para crecer. Cuando yo reconozco pecado y debilidad, le entrego al Señor para que pueda yo cambiar con su poder. Creer toda la palabra de Dios. Cuando nos falta la fe, es porque hay algo en la palabra de Dios que no estamos creyendo como nosotros debemos. Esta falta de fe es provocada por muchas razones. Y vamos a ver, mire, estamos viendo un contexto aquí. Aquí estaba, el Señor le dijo insensatos, es decir, faltaba sabiduría en ese momento. No es que faltaba salvación, pero faltaba sabiduría que viene con la salvación, que viene con el Cristo de la salvación y su palabra. Así nosotros hoy, mis hermanos, debemos seguir conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra. Vamos a Mateo 9, 16. Mateo 16, 9. Mateo 16, 9. Reconoce tu falta de fe. Reconoce tu debilidad. Es lo primero que tenemos que hacer. El Señor le llamó insensatos y tardos de corazón para creer, para que meditaran. Mateo 16, 9. Aquí está otra vez, habíamos mencionado. Miren toda la exhortación que el Señor les da después de los acontecimientos, para que entendamos cómo el Señor quiere guiarnos y enseñarnos también hoy. Mateo 16, 9. Vamos al del 8 para ver qué es lo que el Señor le está diciendo a ellos, a sus discípulos otra vez. Y entendiendo lo que Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Hermano, ¿qué está enfatizando el Señor? Después del evento, inmediatamente de su vida, después que ellos están ahí cavilando y analizando la situación, mire, hermano, se interpone otra vez la humanidad y la debilidad. Y al Señor no se le puede engañar. Él conocía el pensamiento. Yo sé por qué ustedes están hablando de eso. Usted todavía no ha aprendido la lección espiritual de ese milagro. Hermano, así mismo hoy nosotros podemos aprender.
Nuestra falta de fe puede venir por no aprender las lecciones espirituales que el Señor nos da en la vida. Debemos confiar en su palabra. Hermano, qué gozo es saber, qué esperanza para este siervo y para todos nosotros y el mundo aún, que pueda desconfiar de la palabra de Dios. Que mire, no importa lo que pase en mi vida, yo no sé qué pueda hacer, cómo pueda reaccionar, pero yo sí le digo una cosa: la palabra de Dios es suficiente para ayudarme en esa situación. Yo voy a orarle al Señor que me ayude aquí a buscar su sabiduría, porque el Señor dijo, eran insensatos. Y el Señor nos ha llamado a quedarnos de esa manera. Por el pecado y lejos de Cristo en la vida anterior, estamos nosotros, mire, en simpleza. Joven, ¿verdad? Dios no quiere un joven simple. Si tú eres discípulo del Señor, Él quiere que tú tengas más de su sabiduría, sabiduría divina, para aprender las lecciones en la vida diaria, hermano. Debemos hacer nuestra tarea como discípulos del Señor, como buenos estudiantes del Maestro, en mayúscula, que es Jesucristo, hermano. Él nos enseña cada día. Y Él se detuvo a decir a sus discípulos: vengan, déjame enseñarle ahora la lección que ustedes tienen que aprender aquí. Y yo me pregunto, hermano, ¿cuáles son las lecciones que el Señor nos está enseñando? Si tú tienes a Cristo ya, tú has reconocido que fuiste creado por Dios y que también fuiste salvado por el Señor. Y luego que tu vida no es una coincidencia y un destino y una cuestión y que el mono y que, hermano, nosotros lo que necesitamos es seguir confiando en la guía de nuestro Dios. Amén. Fíjense cómo el diablo sigue poniendo en duda la palabra de Dios, para que aún el pueblo de Dios se confunda, porque ya no puede, ¿verdad?, llevarlo otra vez a condenación. Hermano, debemos nosotros reconocer nuestra necesidad de fe, de aumentar nuestra fe. ¿Será Él el proveedor de Dios de nuestras vidas? ¿En qué área el Señor nos está enseñando para que nuestra fe crezca? ¿En qué área necesitamos ser más sensatos, tener más de su sabiduría? Recuerden, no es tener intelecto y versículos, pero claro que nuestro intelecto lleno de los versículos nos va a ayudar a nosotros practicar la palabra y aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí empieza todo, joven. No podemos estar todavía luchando con nuestra relación con Dios. Debemos reconocer que nos falta fe, pero la forma de que crezca nuestra fe es seguir llevando la sabiduría de Dios en nuestras vidas y ver cómo aprendemos en cada lección que el Señor nos da. ¿En qué parte? Hermano, yo creo que la provisión es una de las áreas. Lo recordé también en el mensaje, en el primer mensaje, donde nos olvidamos. ¿Y cuántos versículos, hermano? Yo no voy a todos esos versículos que el Señor nos ha dado de que Él es quien provee, de que Él es quien nos da el trabajo, de que Él es quien nos da el alimento, mi hermano, que entra por nuestras bocas y se pone en nuestras mesas. Antes todavía lo recibíamos sin Cristo, por misericordia, y ahora, hermano, ¿cómo no vamos a recibirlo con su gracia, hermano? Así que el cristiano, hermano, yo he dicho en otro momento, debe trabajar diferente con incrédulo. Debe enfrentar las situaciones de esta tierra diferente, porque nosotros hemos confiado en el Señor. ¿En qué área debemos nosotros confiar más? ¿Será alguno como Salvador? Juan 12:40, más adelante, Juan 12:40. No podemos dejar de invitar a alguien en este día a que pueda aumentar su fe y reconocer su falta de fe en Jesús como Salvador. Ahí empieza todo. Mire lo que el diablo quiere hacer. Recuérdese allí. Y usted también, mi hermano en Cristo, para que sepamos cómo está el corazón de aquel que no tiene a Cristo cuando le vayamos a evangelizar. Juan 39 y 40 dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mira lo que tiene Dios para nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesucristo? Sanar al ser humano, sanarnos de corazón, cambiarnos, joven. El diablo sabe esto y no quiere que se conviertan al Dios vivo. No quiere que vean. Estamos viendo que esto no es ojos solamente literales y físicos, sino está diciendo el corazón. Entender, pero hermano, vamos al pueblo de Dios. No es entender semánticamente, vamos a la hermenéutica. Y hermenéutica significa, ¿qué me está diciendo allí? ¿Qué tipo de texto? Y luego, ¿cómo lo entiendo? Y luego entonces, con el Espíritu de Dios, Señor, ¿qué tú quieres hacer con eso en mi vida espiritual? Hermano, debemos reconocer la necesidad de que nuestra fe se aumente. Debemos reconocer nuestra falta de fe cada día para que el Señor nos llene. Amén. Amén. ¿En qué área el Señor quiere que aprendamos más? Que nuestra fe crezca. Hermano, recuérdense que la fe de aquel que vino a Cristo, Dios haciendo algo diferente allí.
aún con todas las lecciones de la vida. ¿Y cuánto tiempo en el Señor tú tienes? Y debimos nosotros aprender muchas cosas. Y el Señor nos está enseñando algo que sabemos que en esa área es donde el Señor nos está diciendo: aquí es área donde yo quiero trabajar. Y pidamos entonces al Señor su gracia. Lo primero es reconocer para poder crecer. Efesios 2. ¿Dónde, otra vez la pregunta, ¿verdad?, el Señor quiere trabajar en nosotros? Allí estaba el Señor recordándole la alimentación. Mis hijos, pero yo fui el que proveí todas esas cosas. Y todavía te están dudando. Y ahora el Señor está aquí resucitado después que había anunciado todo. Pasó todo, fue consumado el plan de Dios el Padre a través de su Hijo. Y todavía, mis hijos, otra vez están todavía tardos, insensatos. Qué bueno que Dios tiene misericordia y nos sigue enseñando a nuestras vidas. Efesios 3, 2 al 6. ¿Será la iglesia que debemos? Yo creo que el Señor nos está hablando mucho con respecto a su iglesia local. Efesios 3, 2. Pablo dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Párese allí. ¿Qué está diciendo Pablo? Si es que habéis, ¿qué? Oído. ¿De qué? De una administración. Es decir, de algo que hay que, vale la redundancia, administrar. Por la gracia, por el favor de eso. No vino de hombre. Dice el 3, que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Esa administración que era un misterio. Pero ¿qué dice el 4? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esta meditación es un misterio de Cristo. 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer en los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Lea conmigo. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Era una administración por la gracia de Dios. Un misterio que antes no se conocía, por eso se llama así. Un misterio que viene de Cristo, de su plan. Un misterio que en otras generaciones no se conocía, pero se ha dado a conocer a través de los apóstoles y los profetas. Y el 6, ¿cuál es? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Qué es el cuerpo? La iglesia de Cristo, hermano. Hermano, ¿qué es lo que tenemos que entender más de lo que Dios nos ha dicho en sus palabras? Esto era un misterio, Pablo lo entendió. Y digo, sí, esto es el plan del Nuevo Testamento. Hermano, Dios como proveedor, Dios como salvador, sus palabras para saber vivir, servir más en la iglesia local, será mirar más el poder de Dios para no hundirnos en los problemas. Vamos a Mateo 14 también. Otra lección más que el Señor le recuerda a sus discípulos allí. Aquí en la alimentación podemos decir que era Dios como el proveedor. Y así nosotros hoy tenemos que confiar más en el Señor. Pero aquí en Mateo 14, yo creo que esas son las dos áreas donde más a diario tenemos que reconocer que debemos confiar más en las palabras del Señor. Mateo 14:30, aquí está otra lección más, que ya conocemos la historia. Y cuando estaban en la tormenta, fíjense cuál fue la lección del maestro una vez más. Mateo 14:30-31. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Quién era Pedro? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él. Gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Que el Señor nos rescata en todo momento. El Señor no nos pisotea cuando falta la fe. Mírela ahí, joven, para que usted vea que Dios no es un capataz que le va a hacer daño a que te dije que no me desobedeciera. Él sabe lo que estamos haciendo nosotros cuando no confiamos en Él. A Él es que le duele cuando su pueblo no confía en Él. ¿Y qué hace, hermano? Miren, nos tiende su mano con la misericordia para ayudarnos. Ven, mi hijo, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la lección? Hermano, ¿cuál es el escenario? Porque también como medio cómico, uno ve cuando el que le dice: Pedro, pero mi hijo, ¿y qué? Todavía te faltaba fe, hermano, pero mire, yo creo que yo no me hubiera bajado ahí. Es más, yo no hubiera ni siquiera visto al maestro, yo me quedaba adentro en el bote y Dios te paró esto. Tirado ahí abajo. Hermano, eso era una tormenta grandísima. Se iban a ahogar posiblemente y no veían nada. Unos pescadores asustados, eso significa que había un lío grande. Porque el que no sabe, cuando falta información no se asusta, pero el que sabe y está asustado, yo le digo a Andrés alguna vez en el carro, no te asustes, asústate cuando yo me asuste. Porque si yo te asustado con algo, fue porque casi me voy a chocar. Y yo me he asustado algunas veces. Pero hay que el momento en que los pasajeros se asustan, tranquilo, estamos en control todavía.
Hermano, estaban asustados. Esto era algo grande. Vamos a pensar en nuestras vidas, hermano. El Señor quiere que nuestra fe se aumente. Y como humanos, inmediatamente vemos las tormentas. Pedro mostró mucha fe en decirle: Señor, si eres tú, que yo pueda caminar. En su palabra confió. Pero una vez más, que dijo el Señor: hijo, ven, levántate, yo sé que te iba a fallar. No, hermano, el Señor siempre quiere que su pueblo aumente su fe. Amén. Pedro, tú tenías lo suficiente de mi palabra para que tu fe no fuera débil. Hombre de poca fe. Pero diga: Señor, pero caramba, por lo menos hice algo. No, hermano, el Señor es misericordioso, pero no dice la verdad. Para que nosotros entendamos que no es por nosotros, es que por su palabra. Y a la medida que confiamos más en su palabra, vamos a ver más su poder. Hermano, reconozcamos primero la falta de fe que tenemos muchas veces. Jesús no le dijo: Pedro, tú debiste caminar de esta manera. Jesús no le dijo: no te preocupes, Pedro, arreglamos eso después. Inmediatamente, con toda la tormenta, el Señor le estaba diciendo: Pedro, esto es lo que tú tienes que fortalecer en tu vida. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que pedir al Señor. Que nos ayude a nosotros a aprender la lección de fe que el Señor nos está dando. En la historia antigua hay un relato de un valiente capitán cuya bandera estaba casi siempre en la primera línea de batalla. Su espada era temida por sus enemigos, porque era el heraldo de la matanza y la victoria. Su rey le pidió una vez que le mostrara la espada, esa espada que ha vencido tantas batallas. Yo quiero verla. Y cuando el rey vio la espada, dice: yo no veo nada maravilloso en esta espada. Muy corriente. No puedo entender por qué un hombre le puede tener tanto miedo a esa espada. Y le contestó el soldado: vuestra majestad se ha dignado examinar la espada, pero no le envíe el brazo que la maneja. Y si hubiera examinado ese brazo y el corazón que dirige al brazo, habría entendido el misterio de esa espada. Hermano, nosotros no podemos batallar contra el diablo. Nosotros somos débiles nosotros mismos. Pero Pablo dijo que cuando yo soy débil, no oiga bien, porque muchas veces sacamos de contexto de que, él es débil, estaba en su pecado. No, hermano, él estaba viendo que tratando de obedecer a Dios, no podía él mismo, que necesitaba el favor del Señor, que él sabía que no podía venir de él ni siquiera ser fiel al ministerio ni servir al Señor. Y buscando la gracia del Señor, su palabra y confiando en su palabra, él veía que aún en una enfermedad, hermano, que Pablo tenía, que sabemos que pidió 3 veces y no se quedó amargado, sino que experimentó la gracia de Dios, aprendió la lección, fortaleció su fe en saber: bueno, Señor, tú eres que puede, entonces dame tu poder cuando yo soy débil. Cuando yo soy débil, yo sé que no tengo nada mío, sino que necesito todo del Señor. Hermano, el Señor muchas veces nos lleva a esas situaciones para que usemos ¿qué? Su palabra como la espada, hermano. Nosotros no tenemos poder nosotros mismos, pero hay aquel que se enfrente contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a utilizar su palabra, hermano. Joven, ¿cuál es el temor? Ten temor de tú desobedecer a Dios. Pero toma su palabra, reconoce tu debilidad y confía en el poder del Señor. Así que, hermano, esta falta puede ser provocada por desenfocarnos de las cosas espirituales para confiar en las terrenales. Vamos primero a Timoteo 6, que también conocemos. Usted sabe que la palabra allí de este engaño que está pasando en 1 Timoteo está relacionada con la falta de entendimiento que el Señor también está hablando allí en Lucas 24. Y mire lo que el Señor nos advierte aquí en 1 Timoteo con un contexto específico. Si ya usted recuerda el 6, vamos a pensar en algo. El 6 nos habla de qué, primero de los amos, y nos habla del dinero, de tener cuidado. Nos habla de nosotros luego al final pelear la buena batalla. Y el 9, ¿verdad qué dice? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, dentro de lo que está pasando en esta tentación, con respecto a las cosas, no solo material, dinero, sino es que el ser humano, nosotros, debemos cuidarnos como pueblo de Dios, a no mirar hacia abajo solamente, a no poner nuestra mira en las cosas materiales. Eso va a batallar contra las cosas de Dios. Recuerda, el Señor nos ha mandado a ser responsables con las cosas de la tierra. Pero como humanos pecadores, vamos a tender a apegarnos a las cosas de la tierra. Y lo que tenemos que aprender es a enfocarnos en las cosas espirituales. Hay engaño allí porque la sabiduría de este hombre, allí en 1 Timoteo 6, se ha llenado ¿de qué? Del mundo. Pero el Señor nos manda a no ser insensatos de su voluntad,
sino a nosotros de hacer su voluntad. Esta falta de fe puede ser provocada por no creer con diligencia, porque eran tardos para creer. ¿Cuántos temas yo mismo tenía dudas como joven? Y me enseñaron. Le doy gracias al Señor por mis pastores, le doy gracias al Señor por las iglesias, por la iglesia donde estaba, que se preocuparon por responder a los jóvenes con la palabra de Dios. Yo digo, joven, no te preocupes por tantas dudas, mitiga esas dudas con la palabra de Dios. Ahora, hay problema en alerta, mis hermanos y padres, si nuestros hijos están buscando las respuestas en otro lugar. Y tan fácil que hoy se están encontrando en internet. Cuántas barrabasadas, cuántas idioteces, cuántas cosas que parecen hasta bíblicas y luego son errores. Se están hablando por ahí. Y hermano, y por eso tenemos la urgencia de seguir interpretando bien la palabra de Dios. Nuestra vida depende de todo esto. Ojalá que podamos nosotros responder por la palabra de Dios. Esta falta de fe puede ser provocada también por desenfocarnos de obedecer al Señor. Gálatas 3. Está Pablo hablando de los Gálatas. Ese versículo yo voy mucho, porque nos habla de la vida espiritual. Y hablando de qué? De que debemos reconocer nuestra falta de fe. Eso es lo primero que Dios quiere. Reconoce tu debilidad en ti mismo. Estamos en el principio. Allí es porque vamos a buscar la ayuda del Señor para que nuestra fe se aumente. Gálatas 3, 1 y 3. Dice allí, oh Gálatas insensatos. Mira la misma palabra allí. ¿Qué le llevó a ellos a ser insensatos? En este contexto, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Hermano, pongamos nuestro nombre ahí. Y recuerden, no queremos, el motivo de Dios no es insultar a nosotros mismos. Es insensatos, es decirnos que hay sabiduría del Señor suficiente para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Aquí hay una fascinación. Aquí empezaron bien y terminaron mal en los Gálatas. Y hermano, el Señor nos advierte a eso también a nosotros. Reconozcamos nuestra falta de fe y cuidado si es provocada. El Señor nos alerta a no desenfocarnos de obedecer. El Señor está hablando ahora, el Señor nos está hablando con su palabra y Él espera que su pueblo, por su gracia, diga: Señor, yo quiero obedecer lo que tú me estás diciendo. Señor, yo quiero aprender la lección de fe que tú me estás enseñando. No se preocupe por tratar de entender la mente de Dios, sino entender su palabra para aplicarla en ese evento. Y el Señor le va a dar victoria y le va a dar gozo en esa situación. Nuestra fe se va a aumentar, y cuando la fe se aumenta vamos a tener lo suficiente, más allá de lo que necesitamos. Usted sabe que el ser humano, nosotros queremos resolver nuestro problema, y Dios quiere hacer más que resolver nuestro problema, hermano, y lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no confiar más en el Señor? ¿Por qué no hacerlo, joven, a la manera de Dios? Y dejar de escuchar allí al mundo hablando de la falta de compromiso en el matrimonio, y de ir al sexo de otra manera, o de aún de nosotros no prepararnos en la palabra de Dios y tomar decisiones o atender más a las cosas de este mundo. Mis hermanos, Gálatas allí fueron insensatos porque no estaban obedeciendo a la palabra como lo estaban haciendo al principio. La carne quiere ira, Dios quiere respuesta blanda. La carne quiere pleitos, Dios quiere mansedumbre. La carne quiere corrupción, Dios quiere honestidad. La carne quiere inmoralidad, Dios quiere santidad. Jesús está dispuesto siempre a enseñarnos a arreglar el pecado, a fortalecer nuestras debilidades, para tener un corazón llano. Oiga bien, para empezar la construcción de una vida de fe genuina en el Señor, hermanos, debemos reconocer nuestra falta de fe primero. Y lo segundo es, fortalece entonces tu fe en toda la palabra de Dios. Fortalece tu fe en toda la palabra de Dios. Dicen amén, hermano. Amén. Lucas 24, 26. El Señor le sigue diciendo allí a sus discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, a propósito, este es un buen versículo de la bibliología, es decir, de la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, del canon. ¿Qué es el canon? Es esta unión, ¿verdad?, de hombres en la historia cristiana que
ellos para la redundancia, se reunieron, ¿verdad?, para ellos determinar cuáles eran los libros inspirados de la palabra de Dios. ¿Y quién es que está diciendo cuáles son los libros inspirados? El mismo autor, el Señor Jesucristo, hermano. No nos perdamos allí en Lucas 24:27. ¿Por qué Moisés y la ley es parte del canon? Porque el Señor Jesucristo está diciendo que debemos nosotros buscarle a Él en toda su palabra, hermano. Fortalece tu fe en toda su palabra. Primero yo reconozco mi falta de fe. Yo reconozco que tengo una necesidad de la palabra. Yo reconozco mis pecados delante del Señor. Y luego, ¿qué yo tengo que hacer? Buscar la palabra del Señor, hermano. Joven, yo les confieso que un día yo le dije: Señor, yo sé que no tengo tanto interés por tu palabra, o algunas veces la vida espiritual se ve como que está lenta, o que no hay gozo, o que hay muchos ataques, o posiblemente, joven, está ahí un pecado que repites y te sientes mal delante de Dios y todos nosotros, hermano. Sea sincero delante de Dios, que Él nos conoce. Oremos, eso es lo que Él quiere, que vengamos a Él, mi hermano. Él quiere fortalecer nuestra fe. Él le dio la mano a Pedro y lo levantó y lo sacó allí, no lo dejó hundiéndose y que se ahogara. El Señor siempre, hermano, quiere fortalecer la fe de su pueblo. Jesús le está recordando la necesidad de los sufrimientos que Él tenía que padecer. No era necesario, no es un mensaje nuevo. El Señor se lo había dicho muchas veces. Y hermano, mire, cuando el Señor hablaba, me parece como yo me pongo a leer anteriormente el anuncio del Señor: mis hijos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y esto está pasando pronto. Y me da la impresión de que si fuéramos los discípulos hoy en día, tuviéramos como: sí, Señor, espérate, sí, que tú te vas entregado, Señor, pero espérate. Sí, Señor. No, estoy trabajando. Sí, Señor, sí, ya sabemos que tú vas entregado, está bien, Señor. Y como que no nos estamos entrando realmente entender la magnitud de lo que está diciendo nuestro Salvador. Y luego, cuando el Señor fue entregado, todo el mundo salió huyendo. No, pasaron la lección, hermano, en ese momento. Y tenían la palabra de Jesús suficiente para pasar ese examen. Y hermano, ahí es donde nos miramos nosotros también. Dios quiere, y Dios ha hablado su palabra completa para que hayan jóvenes fieles delante del Señor. Dios ha hablado su palabra completa para que su pueblo la escudriñe. Y entonces tiramos la Biblia de un lado y después estamos buscando psiquiatría fuera de la palabra de Dios para arreglar nuestros problemas. Y hermano, la palabra de Dios sigue siendo la que necesitamos. La palabra de Dios sigue siendo la poderosa. Lo que pasa es que muchas veces no queremos escudriñarla como debemos. Hermano, el Señor estaba recordando qué buena la misericordia de nuestro Dios. Ese plan de redención que nosotros tenemos que ver, que aprender y que seguir buscando en toda la Biblia, hermano. Y yo quiero hacer, para terminar allí, un ejemplo de toda la Biblia en cuanto a las cosas que debemos aprender para fortalecer nuestra fe. Hermano, Génesis nos presenta la creación del Dios que de la nada creó todas las cosas. ¿Y qué nos dice Hebreos 11:3? Que es el resumen de esto. Usted sabe que hasta el primer versículo hoy está siendo atacado. Y usted dirá: ¿por qué es tan importante la creación? Decía Ken Ham, predicador de la creación. Mire lo que está pasando hoy con el ateísmo. Ahora tenemos que volver otra vez a recordar el principio y a decirle a la gente: ¿pero qué? Lo que antes no se dudaba, ahora se está poniendo en duda. Y usted viene diciendo a alguien en la calle: mire, porque la palabra de Dios, yo no creo en la palabra de Dios. Ya entonces estamos empezando mal, porque entonces tenemos que irnos más atrás. No solamente a predicarle de que Cristo es el Salvador y que la Biblia te dice que tú tienes una condenación, sino: no, yo me salgo de eso porque yo no creo en la Biblia. El diablo es una cosa seria. Para entonces tú demostrarle que, hermano, bueno, que Dios te ayude y te vaya para el infierno. No, hermano, nuestra responsabilidad es decir: Señor, ayúdame a prepararme, para entonces demostrarle a la gente con tu misma palabra que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. ¿Y qué dice Hebreos 11:3? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano, la palabra de Dios hizo. Él es todopoderoso. La película de Dios no está muerto, la primera hora nos muestra bien el joven. Que al final de todo, los mismos científicos sin Cristo, claro que muchos pueden tener unos términos que yo no utilizaré, pero al final, mire, la verdad sigue siendo la misma, una sola, la verdad de Cristo. No es una guerra de términos. El que gane un argumento no quiere decir que tiene la verdad, sino cuál es la verdad. Y cuando uno ve todas las evidencias que todos tenemos, la pregunta será: ¿de dónde tú vas a basar tu fe? Porque todo el mundo,
Aún el científico tiene que poner fe en un área, en un momento de su vida, con toda la información que tiene. Nosotros hemos puesto nuestra fe en la palabra de Dios. Amén. Génesis, hermano, entonces es importante. Tenemos que volver allá a Génesis y predicar toda la Biblia, estudiarla nosotros mismos, porque creemos que Dios constituyó el universo con su palabra. Hermano, la ley de Moisés sigue adelante y hemos tenido hasta versículo del mes y voy rápido, Deuteronomio 4:9, yo lo leo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Desde el principio el Señor le dijo, mira, así es que te doy mi palabra, pero esta es la forma en que tú tienes que usarla para que te funcione todos los días de tu vida. Vienen entonces los libros históricos y aparece el pueblo de Israel. Señor nos prometió tierra, pero no hablo de los gigantes. Hermano, el Señor sigue allí probando a su pueblo para que confíe. Vienen gigantes, pero gloria al Señor, porque se le apareció Jesucristo con una espada, siendo Él que le estaba diciendo, Josué, ve conmigo, yo soy Jehová de los ejércitos, que gano tus batallas. Amén. Hermano, el Señor quiere que su pueblo utilice toda su palabra. Así que no tenemos ahora nosotros esas batallas de esa manera, sino espirituales. Dice Josué 5:14, Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Ya estaba dispuesto a qué? A obedecer, a seguir confiando en el Señor. Ganó Josué las batallas en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre, en la palabra del Señor Jesús. Los salmos están llenos de amor, de alabanza, de la comunión con el Señor, de consuelo en toda circunstancia. Los profetas nos invitan a arrepentir de nuestros pecados para ser más fieles al Señor. Lamentaciones 3:40 que cantamos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Luego también decía el mismo profeta que llore el hombre por su pecado, hermano, reconociendo su falta de fe para fortalecer su fe en la palabra del Señor. Luego, hermano, viene la vida de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué tenemos? El ejemplo mayor para que sigamos sus pisadas. Para que nosotros le pidamos a Él que su carácter, que la forma en que Él reaccionó, podamos nosotros reaccionar a los problemas en este tiempo con su gracia. Hermano, y luego la iglesia de Cristo. Como ya leímos a través de Pablo, que Cristo ha edificado, que no estaba antes en el Antiguo Testamento, para que crezcamos allí, para que obedezcamos, para que fuéramos al mundo a predicar de ese evangelio y para que podamos servir al Señor. Y la Biblia termina en Apocalipsis con la revelación de la historia de la eternidad, mi hermano, para que sepamos que Cristo viene pronto, que hay un nuevo lugar preparado para nosotros, que viene juicio por el pecado, pero hay salvación en Cristo y que toda obra tiene también su retribución, hermano. Hermanos, reconozcamos nuestra falta de fe, pero que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a terminar ahí en Efesios 5. Efesios 5:17. Efesios 5:17. Ahí está. Así que hemos visto estos dos puntos. Esta tarde le animo a mirar otro punto más de lo que el Señor Jesús nos está invitando a hacer para que nuestra fe crezca y se fortalezca. Primero vimos, reconoce tu falta de fe. Ya vimos algunos ejemplos de cuando, como los discípulos, en qué eventos muchas veces nuestra fe es tentada, es atacada. Pero luego el Señor no quiere que nos quedemos así, sino que nuestra fe sea fortalecida con toda su palabra. Y Efesios 5:17, por eso el Señor nos dice, y leemos juntos todos juntos, para terminar ahí. Efesios 5:17. 1, 2 y 3. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar, mi hermano. Padre Dios eterno, queremos ser entendidos, Señor. Padre, ¿cuántas veces reconocemos que nos está faltando sabiduría de tu palabra, Señor? El diablo está atacando para que tu pueblo se debilite, pero Señor, tú ya te presentaste con esa espada, Josué, y eres el mismo poderoso y victorioso para ayudarnos hoy a nosotros, Señor. Cuando vemos la crianza, Señor, cuánto temor humano da, pero hay esperanza con tu palabra, Señor. Es en tu nombre y con tu palabra que podemos criar a nuestros hijos en tu temor. Ayúdanos con tu gracia. Cuando pensamos en el matrimonio,
Amar como hombres a nuestras esposas como tú amas a tu iglesia, Señor. Como humanos, Señor, eso se ve casi imposible. ¿Y cuántos obstáculos tenemos a diario para estas cosas? Reconocemos nuestra debilidad, nuestra falta de fe muchas veces, Señor, porque creemos que somos nosotros que estamos arreglando la familia, Señor. Eres tú que tienes un plan, mi Dios. Ayuda a los varones, Señor, a nosotros tomar esas batutas, Señor, en prioridad de confiar en tu palabra, atrevernos a seguir creciendo en ti, sabiendo que tú lo has dicho todo ya, Señor. Padre, los jóvenes, viendo, Señor, la necesidad de tanta influencia, de tanta inmoralidad, de tanto supuesto ateísmo y tanto ataque a tu palabra, mi Dios. Oh, Señor, que los jóvenes se inclinen a tu palabra, que la coman, que pueda, Señor, meditarla, que puedan escudriñarla, que tú le ayudes a vencer, Señor, sus pecados con tu gracia, mi Dios, que se puedan parar sobre esta brecha, mi Dios, que no se vayan jóvenes al mundo, sino que del mundo vengan a Cristo y estén en la iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Señor. No queremos ver tanto dolor que sigue creciendo en este mundo. No son preservativos, no son, Señor, otras cosas que no sea tu palabra que puede, Señor, poner puro al ser humano y al joven, Señor. Ayúdanos a llegar al corazón. Eres tú que llega al corazón. Nosotros debemos repetir tu palabra, Señor. Padre, permite a la familia completa seguir su rol. Mira otra vez, Señor, esta agenda que va más allá de una política, del dinero. Esto es satánico, Señor, que tienen poder, que son huestes. Pero Padre, las huestes del diablo fueron destruidas, Señor, cuando Cristo, Señor, se levantó al tercer día de la tumba. Te damos gloria porque ese es nuestro Dios que vive, porque tú tienes misericordia de nosotros y nos enseñas como el maestro, nos enseñas como el pastor y obispo de tus ovejas. Padre, tu iglesia tú la has edificado. Esto no fue un invento de hombre. Ayúdanos a cada lección, Señor, de nuestras vidas, a reconocer nuestras debilidades, pero como Pablo dijo, no quedarnos débiles, sino ser fuertes, soldados fieles, a levantarnos, a servirte y a ver el poder tuyo en nosotros, en nuestras familias, en nuestras escuelas, Señor. Permítenos tener un colegio, Señor, si es tu voluntad, y que podamos enseñar, Padre, no nosotros, sino siendo solamente embajadores, que tú, Señor, puedas hacer un oasis, puedas, Señor, hacer allí un faro en este mundo que se está perdiendo en la tiniebla, Señor. Padre, nosotros creemos hoy en tu palabra que creó los cielos y la tierra, Señor. Queremos en esta iglesia defender y predicar toda tu palabra sin adulterarla. Padre, permítenos obedecerte. Y si hemos reconocido también que hemos caído de esa gracia, como dice Gálatas, empezaron bien, pero se estaban tambaleando. Habrá alguno que en esta mañana, en esta tarde, puede ver que su vida realmente ha empezado en obediencia y no está tanto obedeciendo la verdad de la palabra de Dios. Hay algo que ha sido un obstáculo allí que debemos identificar. Pero qué bueno que el Señor extiende su brazo, como a Pedro dice, levántate, hijo de poca fe, que quiero fortalecer, para que tengas más fe, para que sepas que lo que yo he dicho, lo que ha dicho el Señor es suficiente. No importa el problema en que estamos, no importa la generación en que estamos, que no tengamos temor de lo que dice la gente allá afuera, sino temor de dejar la palabra de Dios, que repitamos su palabra, que nos preparemos más en ella para defender la fe. Gracias, mi Dios, Señor. Padre, no nos dejes tranquilos, Padre, en nuestras propias opiniones, sino quebranta nuestros corazones para cada día, hasta pedirte entonces en oración, clamarte a ti que nos ayudes, y gloria a tu nombre que hemos recibido esa respuesta, Señor. Gracias en los momentos que oramos y tu pueblo puede decir que tú respondes. Inmediatamente viene el consuelo a nuestros corazones por tu Espíritu, Señor. Esto no es un relajo, no es, Señor, algo ficticio, no es una fuerza, es el Dios vivo y verdadero que ha mandado su Espíritu, que es Dios, que vive en tu pueblo, Señor. Permite a nuestros niños que no se confundan con la iglesia, sino que ellos puedan ver su vida delante de Dios y entonces ser parte de la iglesia con gozo. Permite, Señor, en cada ministerio que sepamos que es con tu gracia, mi Dios, que tú quieres que crezcamos. Padre, perdónanos cuando muchas veces estamos comiendo, Señor, el pan de dolores, haciendo cisternas donde están medio huecas, como hoyitos donde muchas veces el agua de nuestros trabajos, de nuestro dinero o de nuestra propia paz en la familia, Señor, muchas veces, Señor, tiene orificios porque no estamos creyendo más tu palabra. Te pedimos perdón en este momento, Señor, tu pueblo,
Porque lo primero es reconocer para crecer. Y así entonces que nos ayudes a fortalecernos en ti. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Que tú hablas a tu pueblo, que hablaste con los caminos de Maús y le diste oportunidad, como seguiremos viendo esta tarde también, para que ellos te reconocieran en el tiempo que escucharan tus palabras. Oh, mi Dios, Señor, convence a los jóvenes de que no necesitan más nada que tu palabra, Señor. Ayúdate a una generación que viva tu palabra, Señor, con poder. Permite a este siervo fortalecerse más en su fe también con tu palabra. Que seamos responsables y honestos con tu palabra. Permite no temer a los hombres, Señor. El de maligno no descansa, Señor. Permite que seamos constantes. Que si hoy empezamos, que sigamos, que tú nos ayudes. Aumenta nuestra fe, Señor, que no mire las vicisitudes y los problemas, que mire a Cristo, Señor. Que pueda ver tu mano extendiéndose para levantarnos. Usemos tu palabra, Señor. Y llenemos nuestras vidas y seamos entendidos de tu voluntad. Que no oigamos un mensaje y podamos nosotros cambiarlo para satisfacer nuestras propias preferencias, que muchas veces pueden ir en contra de tu propia santidad y carácter. Permítenos seguir tu carácter y nosotros rendir completamente todos nuestros deseos a ti, Señor. Que no nos engañemos nosotros mismos, porque a ti no te podemos engañar. Que no andemos en hipocresía, sino que podamos reconocer inmediatamente que nos falta crecer, pero Padre, que tú nos fortaleces. Ayúdanos, gracias, Señor, por el misterio de tu iglesia. Que podamos entender como tu pueblo también que eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Seguirnos comprometiendo con tu iglesia, mi Dios. Allí es donde vamos a encontrar el ánimo, la exhortación, el alimento, Señor, y todo lo que necesita un creyente en este tiempo, porque tú fuiste que lo planificaste de esta manera. Permítenos ser el hospital espiritual, Señor. Que más almas que están destruidas por el pecado puedan encontrar, Señor, refrigerio en esta iglesia que repite, que predica, que practica tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor. Aleja al maligno, Señor, de esta iglesia y de todas nuestras vidas. Y podamos con tu palabra responder, Señor, que es la espada del Espíritu. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Señor bendiga a mis hermanos. Como despedidos esta tarde a las 6, tenemos culto otra vez y seguimos viendo lo que Cristo quiere que recordemos. El príncipe le digo, tranquilízate, que no te va a pasar nada hasta que se termine la gota de ese vaso de agua. El rey inmediatamente, escuchando esas palabras, ¿sabe lo que hizo? Tiró el vaso de agua al suelo. Y al final, por las palabras del príncipe, no pudieron echar para atrás y tuvieron que soltar al precio porque no pudieron recoger el agua. Y todo esto D.L. Moody nos está poniendo para que veamos el poder de creer en una palabra. Este hombre creyó y él tomó la ventaja de esta promesa que le había hecho el príncipe. Y cuando estaba temblando, fíjense de una manera jocosa, ¿cómo va a ser? El que prometió no podía echar para atrás ya. Y este hombre salió libre. Hermanos, el Señor quiere que confiemos más en sus palabras. Hermano, una cosa de la realidad es que todo tenemos escrito ya. Los discípulos tenían el mensaje, pero ya vimos que hay muchas cosas en la vida diaria que nos frenan. El diablo quiere poner nuestros ojos en otras cosas para que no miremos las promesas y la palabra de Dios, que ya es suficiente. No es buscar un libro después de Apocalipsis y decir necesito algo más para este tiempo, sino que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para este tiempo presente. Dios quiere que recordemos su palabra. Fíjense ahora la respuesta del Señor allí, de lo que le digo a los discípulos, porque ya entendimos, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían:
ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Gloria al Señor. Lo que Jesús quiere que recordemos. Se cuenta la historia de un hombre que fue condenado a muerte, y cuando ya iba a ser decapitado, el príncipe, que era un encargado de la ejecución, le preguntó si había algo, un último deseo que tenía el reo. El hombre le dijo: un vaso de agua. Cuando se lo trajeron, el hombre temblaba tanto que no pudo ni siquiera beberse el vaso de agua. Entonces vimos que el primer mensaje fue qué cosas se nos olvidan muchas veces. Recuerda que una de ellas fue que Dios es proveedor. Estamos en el diario vivir y hay cosas que en la vida diaria van a atacar nuestra fe. ¿Y usted cree que Dios se ha olvidado de esto? Joven, ¿usted cree que Dios se ha olvidado y nos ha puesto en una generación donde es imposible seguir a Dios, en un mundo que está contrario a Dios y que se está parando más en contra de Dios? Mire, como humanos nosotros no podemos hacer nada. Dios puede hacerlo todo. Él puede seguir salvando y lo está haciendo. Él puede seguir limpiando la vida de los jóvenes y lo está haciendo. Él puede seguir arreglando familias y matrimonios y lo está haciendo. Él quiere que su pueblo y que la gente confíe, ponga su fe más en su palabra. Es también una vergüenza ver al ser humano utilizando la palabra fe y no entender cuál es la fe que Dios está hablando en su palabra. ¿Cuál es realmente la fe que Dios espera que va a transformar a una persona? Primero le tiene que salvar. Y luego, mi hermano, la fe se quedó allí en la salvación. No, Dios quiere que recordemos su palabra para seguir creciendo en la fe. Amén. Ese fue el otro mensaje. Pero ahora vamos a meditar una vez más y vamos a titular esto: lo que Jesús quiere que recordemos. La misma palabra del Señor ya hablándole a ellos es lo que vamos a meditar ahora, para nosotros enfocarnos en lo que Jesús se está enfocando aquí. Si hay alguien que conoce el corazón, es Jesucristo. Si hay alguien que conoce más que nosotros mismos, hermanos, vamos una vez más a Lucas capítulo 24. Ven a reposar en Él. Él es tu amigo fiel. Invitación cada día. Vamos a Lucas 24. Y mis hermanos, el Señor no me dejó irme de este capítulo todavía, porque hay algo más que el Señor quiere decirnos aquí. Así que vamos allá y leemos otra vez. La ventaja es que usted sabe ya cuál es el contexto y qué está pasando. Ojalá que los otros dos mensajes el Señor haya hablado en nuestras vidas. Si podemos ver una palabra de lo que el Señor entendemos orando y estudiando el pasaje, nos está alertando es a recordar sus palabras. A recordar. Vimos que los discípulos se olvidaron en un momento. Tenían que recordar, no fue que fue un nuevo mensaje, sino recordar lo que ya ha sido hablado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, pasa igual con nosotros hoy. Señor nos permita recordar, y no solo recordar, sino entonces aplicar, obedecer y practicar su palabra. Nuestras necesidades es el Señor Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo no escuchar la palabra del Señor entonces? Escuchemos, joven, escuche al Señor. Órele y pídale al Señor que le muestre su palabra para que pueda entonces usted tener salvación si no la tiene, y que nuestra fe pueda crecer si tiene ya la salvación. Lucas 24. Vamos a leer del 13 otra vez al 27. Perdón, vamos a leer más adelante. Vamos más adelante para aprovechar el tiempo también. Vamos a leer desde el 25, que fue cuando el Señor le contestó. 25, Lucas 24, 25. Vamos a leer entonces al 35. Lucas 24, 25. Todos juntos, a las 3, hasta el 35. 1, 2 y 3. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario
que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros,